Muy buenos días a todos. Bienvenidos a estas charlas organizadas por la Unidad Guadalajara del CINVESTAB. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Pablo Moreno, quien trabaja en el grupo de sistemas eléctricos de potencia y que nos va a compartir una charla relacionada con la compatibilidad electromagnética. Rápidamente les presento al doctor Pablo Moreno. Él terminó su doctorado en 1997 en la Universidad de Washington, en Estados Unidos, y sus áreas de investigación son los transitorios electromagnéticos, la compatibilidad electromagnética en sistemas eléctricos y electrónicos, así como el electromagnetismo numérico. Actualmente es investigador CINVESTAB 3D y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, sin más por el momento, los dejo con la charla del doctor Pablo y nos vemos más al rato. ¿Alguna pregunta o comentario? Pues nos las pueden hacer llegar aquí en Facebook y les damos lectura al final de la charla. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Ramírez. Bueno, la charla de hoy, bueno, ya me toca decirles a ustedes buenas tardes. La charla de hoy se llama Introducción a la Compatibilidad Electromagnética y es introducción porque vamos a hacer un recorrido a vuelo de pájaro de ciertos conceptos con la finalidad de crear cierta curiosidad, ¿no? De crear una semilla en cuanto a alguien que le interese, tratar de profundizar más, ¿no? Nosotros no vamos a profundizar mucho en cuestiones muy técnicas o muy matemáticas. Voy a concentrar más en los conceptos, ¿no? Como les decía, para crear curiosidad solamente, ¿no? Entonces, sin más, podemos de una vez, ¿qué es la compatibilidad electromagnética? Es la rama de ingeniería que se aboca a tres objetivos, ¿no? Que los equipos sean inmunes a cierta cantidad de interferencia electromagnética externa, los que sigan trabajando correctamente en ambientes ruidosos, que el equipo no interfiera con el funcionamiento de otros equipos, que no ocurra lo que a veces nos pasa en los laboratorios, que prendemos una computadora y las que están alrededor dejan de funcionar, y que el equipo no interfiera con él mismo, ¿no? En ciertos estados de funcionamiento el equipo empieza a funcionar mal, pero porque él mismo está causándose una interferencia, ¿no? Entonces son los tres objetivos de la compatibilidad electromagnética. Que vamos a hacer es empezar a revisar unos conceptos, como decía, para abrir la curiosidad. El primer concepto que debemos de recordar, porque se nos olvida después de varios años, es que la energía realmente viaja por el espacio, ¿no? La energía electromagnética se transporta por el espacio, no dentro de los conductores. Los conductores solo nos sirven como guías de onda de esa energía, ¿no? ¿Y cómo generamos la energía electromagnética? Pues moviendo cargas, ¿no? Y al mover cargas, déjenme poner el apuntador. Al mover cargas, lo que hacemos es inyectar energía cinética a estas cargas, y ese medio de algún movimiento mecánico, consumiendo energía mecánica, o en el caso de las celdas solares, por medio de la luz, ¿no? Esos electrones o cargas positivas, que serían iones con falta de electrones, lo que hacen es, de alguna manera, es crear fotones, ¿no? Esa energía cinética que les inyectamos a esas cargas para poder moverlas, ellas la convierten en fotones, y esos fotones empiezan a viajar por el espacio, ¿no? A velocidad de la luz, alejándose de la fuente que los está generando, ¿no? Y esos fotones interactúan con cualquier cosa que tenga carga eléctrica, ¿no? Eso es realmente lo que es una onda electromagnética. Nos platican que es una onda cuantizada y que el pedacito más pequeño es un fotón cuya energía de ese fotón depende de la frecuencia, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hacemos como ingenieros eléctricos o electrónicos? Estos fotones o este viaje de electrones lo modelamos como una onda electromagnética, ¿no? A través de un campo eléctrico y un campo magnético que se propagan por el espacio, ¿no? Entonces, este concepto lo debemos de retomar, el concepto de que la energía electromagnética la propagamos por el espacio que rodea a nuestros conductores, ¿no? Estamos definiendo la longitud de onda, que es la trayectoria de la onda, que recorre 360 grados. Empieza aquí y hace un recorrido donde vuelve a empezar, ¿no? Da una
una vuelta completa, ¿no? La longitud de onda es importante recordarla porque tiene que ver con el comportamiento electrónico de los sistemas, ¿no? Y hay que tener la velocidad de la luz. A veces no las aprender de memoria y luego se nos olvida, pero es importante conocerla también, ¿no? Retomarla, 3 por 10 a los 8 metros por segundo, ¿no? Y la frecuencia, ¿no? En hertz. Entonces, la longitud de onda y la velocidad entre la frecuencia, como vemos, conforme vamos aumentando la frecuencia, las longitudes de onda se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿no? Es un concepto importante, ¿no? Aquí vemos algunas longitudes de onda con sus frecuencias. Tenemos la de 60 Hz, que es nuestra señal de los sistemas eléctricos de potencia, que son 5.000 kilómetros, una longitud de onda muy grande. Esta tablita es una tablita mnemónica, ¿no? Si ven, va de 3 en 3, aumentando un 0, multiplicando por 10. Empezamos en 3 kilohertz, vamos multiplicando por 10 hasta 300 gigahertz, porque eso también nos lleva a que vemos del lado derecho la longitud de onda. Vamos viendo cómo empezamos a 3 kilohertz, 100 kilómetros, y va bajando de 10 en 10, ¿no? Es una forma mnemónica de agarrar, de tomar este concepto de la longitud de onda para cuando hablemos de cierta frecuencia, nuestra vida diaria, nuestro trabajo, inmediatamente pensemos qué longitudes de onda estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí el de 3 GHz, que es arribita de los 2.5 que usan los sistemas de teléfonos celulares, si ven, son 10 centímetros, ¿no? Su longitud de onda es pequeñita, ¿no? El tamaño de una palma de la mano, ¿no? La longitud de onda a 3 GHz, ¿no? Y a 30 GHz estamos hablando de un centímetro, ¿no? Pequeñísima la longitud de onda, ¿no? Entonces, esta es una tabla mnemónica, ¿no? Que nos ayuda a tomar el concepto físico entre la frecuencia y la longitud de onda, ¿no? De estas señales. Una vez que recordamos estos conceptos, hay un concepto que se llama dimensiones eléctricas. ¿De qué nos sirve este concepto? La utilidad es que el comportamiento electromagnético de los sistemas o de las conexiones no solo tiene que ver con su longitud, sino con su longitud relacionada con la longitud de onda de las señales de interés. La longitud eléctrica se define como la dimensión máxima o la longitud de un conductor, por ejemplo, o de un arnés en un automóvil, entre la longitud de onda, ¿no? Es un concepto importante porque este comportamiento depende de esta relación, el comportamiento de los sistemas, ¿no? Y conforme la dimensión eléctrica de una estructura aumenta, se convierte en una mejor emisora de ondas electromagnéticas y también en una mejor receptora, ¿no? De energía electromagnética. Es una forma de decir un teorema que es el teorema de reciprocidad, que es un buen emisor, también es un buen receptor, ¿no? Más adelante lo vamos a retomar. Estamos diciendo que si diseñamos un sistema que emite mucha energía electromagnética, estamos diseñando un sistema que también recibe mucha energía electromagnética, ¿no? Es poco inmune, ¿no? Muy susceptible, ¿no? También lo podríamos ver desde el punto de vista práctico, ¿no? Con la vista, si estamos viendo a alguien, a otra persona, esa persona también nos puede ver, ¿no? Es el teorema de reciprocidad, ¿no? O si estamos viendo a un animal, a un gato, es que ese gato también nos puede ver de regreso, ¿no? Es el teorema de reciprocidad que se cumple en muchas áreas de la naturaleza y es muy importante en el diseño de sistemas eléctricos y electrónicos, ¿no? Si diseñamos bien un sistema que interfiere poco y emite poco, también va a ser un sistema muy, muy robusto, ¿no? Y retomando el concepto de esa longitud eléctrica, una de las fuentes de los problemas de compatibilidad es la longitud de los conductores, ¿no? El efecto de la dimensión de los conductores. Aquí tenemos un módulo electrónico, eléctrico, si lo queremos ver así, y un conductor o un arnés de conductores. Por experiencia son reglas de dedo, no crean que hay un desarrollo matemático, una función que nos diga esto, es una regla de dedo de experiencia. Cuando la suma de estas longitudes empieza a ser un poquito más grande que un décimo de la longitud de onda, el sistema empieza a convertirse en un buen radiador. Se empieza a convertir en una buena antena, ¿no? Y también se empieza a convertir en un buen receptor. También como regla de dedo, digamos que esa longitud se cumple, si ven 15 centímetros, en un arnés de 15 centímetros o un conductor de 15 centímetros y empieza a radiar a 200 megahertz, ¿no?
y conforme vamos aumentando la frecuencia, empiece a radiar más, ¿no? Pero, entonces, realmente se empieza a convertir en una antena de alambre, ¿no? Ya sea un dipolo o un monopolo, ¿no? El otro, la otra estructura física de interés que es interesante o que debemos de tener el concepto son los lazos, ¿no? Los lazos que forman nuestras conexiones de ida y de regreso, ¿no? Estos lazos forman un área y conforme va aumentando la frecuencia, este lazo se va convirtiendo en una antena de lazo, ¿no? Y esta fórmula que está abajo también es una fórmula de dedo, ¿no? Cuando el área empieza a ser mucho más grande que 0.009 longitud de onda al cuadrado, empieza a radiar eficientemente, ¿no? Si este fuera un cuadrito, se parece mucho a lo que pasa con el arnés. Si D1 igual a 2 es un cuadrito, y si esa longitud es 0.1, aproximadamente mayor de 0.1 lambda, que es lo mismo que el arnés, es cuando este lazo se empieza a convertir en una buena antena de lazo, ¿no? Entonces, por nuestros sistemas electrónicos, eléctricos, tenemos un montón de conductores, un montón de lazos, y a cierta frecuencia empiezan a radiar eficientemente algunos de ellos, ¿no? Esa es la fuente de los problemas de compatibilidad electromagnética, ¿no? Algunos, ¿no? Los principales, ¿no? La otra razón de que haya problemas de compatibilidad, sobre todo en los sistemas modernos, son la velocidad de datos, ¿no? Realmente las señales digitales no son cuadritos como los acostumbramos ver en nuestros libros, sino que tienen un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Esa es una condición física de la naturaleza, ¿no? No podemos subir de un voltaje cero a un cierto voltaje en tiempo cero, ¿no? Y no podemos bajar de cierto valor de voltaje a un voltaje cero también en tiempo cero. No se puede, las inductancias de los sistemas no lo impiden y las corrientes tampoco podemos subirlas de un valor cero a un cierto valor en tiempo cero. Y tampoco las podemos bajar a cero inmediatamente, nos impiden las capacitancias de los sistemas, ¿no? Siempre tenemos tiempos de subida y tiempos de bajada. Cuando queremos aumentar nuestra velocidad de datos, reducimos el ancho del pulso, pero también reducimos los tiempos de subida y bajada, ¿no? Y del lado derecho tenemos lo que debería ser el espectro de frecuencias de esta onda trapezoidal. Si tenemos una bajada de menos 20 dB, esta bajada empieza en esta rodilla que depende del ancho del pulso. Y tenemos una segunda rodilla que empieza a bajar a menos 40 dB. Pero esta rodilla depende de los tiempos de subida, ¿no? Entonces, conforme aumentamos las velocidades de datos y disminuimos los anchos de los pulsos, lo que nos obliga a bajar los tiempos de subida, esta frecuencia se va recorriendo hacia la derecha. Y al recorrer esta frecuencia, esta rodilla a la derecha, las componentes de frecuencia de alta frecuencia empiezan a aumentar sus amplitudes, ¿no? Entonces empezamos a tener señales de alta frecuencia. Señales de alta frecuencia tienen longitudes de onda muy cortas. Y esto empieza a convertir a muchos conductores y a muchos lazos de corriente en buenas antenas, ¿no? Entonces nuestros sistemas empiezan a emitir energía indeseable, ¿no? Que puede interferir con otros sistemas. Entonces, esta característica de los sistemas modernos, más las características de emisión de los conductores y de los lazos, son los que se combinan para crear los problemas de compatibilidad electromagnética en todo nuestro sistema, ¿no? Los problemas de compatibilidad electromagnética los podemos descomponer en tres partes: la fuente y el receptor. Digamos que la fuente es el agresor, el receptor será la víctima, y un medio de propagación, la trayectoria de acoplamiento, ¿no? Todos los problemas, bueno, la mayoría de los problemas podemos dividir en esas tres partes y tratarlos a veces por separado. Trabajar con la fuente, trabajar con el receptor o trabajar con la trayectoria de acoplamiento, ya sea para detectar algún problema, para resolver algún problema o para mejorar nuestros diseños, ¿no? Y en la parte también tenemos un mensaje importante, ¿no? Siempre estamos dentro de un ambiente electromagnético ruidoso. Todos los sistemas que tenemos eléctricos y electrónicos están emitiendo energía electromagnética al espacio. Y
nos reduciríamos a esto que está en amarillo siempre, como ingenieros, ¿no? Ocurre interferencia si la energía recibida origina que el receptor se comporte de una forma no deseada. Es importante de tomar en cuenta porque todos nuestros sistemas reciben energía no deseada, siempre. Pero mientras sigan trabajando en forma correcta, no hay por qué modificar cosas, porque modificar cosas implica gastar tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Pero si nuestro sistema ya está trabajando bien dentro de este ambiente ruidoso donde lo tenemos, no hay por qué hacer nada, ¿no? Sería un gasto innecesario, ¿no? Pero cuando empiezan a fallar, entonces sí tenemos que identificar cuál es el problema, de dónde viene el problema y después corregirlo, ¿no? Los problemas de compatibilidad electromagnética se dividen en algunos autores o algunas personas los dividen en tres. Yo me gusta poner cuatro porque hay dos problemas interesantes que también hay que tomar en cuenta. Uno es las emisiones radiadas, ya hemos comentado, siempre que hay movimiento de cargas en cualquier sistema, esas cargas están generando una onda electromagnética que empieza a viajar, ¿no? De hecho, empieza a viajar al espacio, ¿no? Los conductores que ponemos y todos nuestros dispositivos, sobre ellos se generan cargas superficiales que mantienen la onda electromagnética cercano a ellos, ¿no? Pero siempre hay una onda electromagnética que se va al espacio. Y esa parte de energía que se emite empieza a aumentar conforme vamos aumentando la frecuencia, ¿no? Porque todos nuestros conductores y lazos se empiezan a convertir en buenas antenas, ¿no? El segundo problema es la interferencia por radiación. Ya lo habíamos comentado. Nuestros sistemas eléctricos y electrónicos están dentro de un medio ruidoso. Todo el mundo está enviando señales al espacio y esas señales están llegando a los sistemas que estamos poniendo, ¿no? Pues un receptor de radio está bien, ¿no? Queremos que le llegue la señal, ¿no? Pero cuando es un receptor de radio no queremos que esa señal que le está llegando interfiera con el funcionamiento, ¿no? No queremos que haya interferencia, ¿no? El otro problema es las emisiones conducidas, ¿no? Todos estos sistemas electrónicos están switchando, ¿no? Todas las válvulas están encendiéndose y apagándose y están mandando señales de alta frecuencia dentro de ellos. Pero esas señales de alta frecuencia van a salir también, van a salir hacia la red, ¿no? Hacia la red de alimentación, ¿no? O hacia otro subsistema que pongamos. Por ejemplo, aquí si pusiéramos otro subsistema, estaríamos inyectando también corrientes y voltajes de alta frecuencia que no corresponden a su funcionamiento, ¿no? Podrán interferir con su funcionamiento, ¿no? Pues estamos emitiendo esas señales hacia las redes de tierra, hacia las redes de alimentación, ya sean de corriente directa o de corriente alterna, ¿no? Es una grafiquita de lo que sería la corriente que se está inyectando hacia la red, ¿no? Hacia la red externa, ¿no? El segundo problema es el contrario, ¿no? La interferencia por conducción, ya que todo el mundo está inyectando corrientes, voltajes de alta frecuencia a las redes de alimentación. Las redes de alimentación son ruidosas, todo ese ruido está entrando a nuestros sistemas también, ¿no? Ese ruido que entra a nuestros sistemas puede causar problemas de funcionamiento, ¿no? Otro problema básico es el acoplamiento por campos electromagnéticos cercanos, ¿no? En muchos sistemas tenemos conductores que corren paralelos. En los buses o en los sistemas de distribución de energía eléctrica podemos tener varios conductores que van corriendo paralelo, ¿no? En los arneses de vehículos, lanchas, autobuses, tenemos arneses con muchos conductores en paralelo, ¿no? Como corren en paralelo, están muy cercanos y dentro de los campos, del campo eléctrico y campo magnético de todos ellos, lo que produce que haya capacitancias e inductancias mutuas, ¿no? Realmente esas inductancias mutuas los que nos están indicando que hay caídas de voltaje en todos y cada uno de ellos debido a los campos magnéticos de todos ellos, ¿no? Pero lo modelamos como inductancia. Y las capacitancias entre conductores nos están diciendo que hay inyecciones de corrientes, ¿no? Hay cambios en las cargas debido a los campos eléctricos de todos los conductores, ¿no? Es un problema de campos cercanos que podemos modelar no como los conductores considerados no como antenas, sino con inductancias y capacitancias mutuas, ¿no? Simplemente porque los tenemos ahí cercanos, ¿no? Y el último problema
que les voy a presentar es algo que a veces nos olvida mucho como ingenieros eléctricos y electrónicos. Es un programa que le llamamos acoplamiento por tierra común y tiene que ver con que las trayectorias de retorno de las corrientes hacia la fuente no es ideal, ¿no? A veces en nuestros esquemáticos solo ponemos el signo de tierra, que son las tres rayitas que parecen triangulito, que hacen un triangulito, y nos quedamos con eso, ¿no? En nuestros circuitos que dibujamos o nuestros layouts, ¿no? Pero en la realidad, esas tres rayitas están conectados a algo, ¿no? A un sistema físico realmente, ¿no? Puede ser un conductor extra que lleva las corrientes de regreso a la fuente. En un auto puede ser el chasis, ¿no? Pues ya no es un conductor cilíndrico, ¿no? Que corre de un lado a otro, ¿no? Sino que puede ser algo con una geometría rara, ¿no? En sistemas eléctricos de potencia puede ser una red de tierras, que puede ser una red mallada, ¿no? Una red mallada enterrada en la tierra, ¿no? Y ese sistema de tierra no es ideal, ¿no? El sistema de tierra tiene caídas de voltaje, ¿no? A lo largo de ello. Aquí tenemos un lazo si tratamos de analizar este circuito, nos daremos cuenta que el voltaje del subsistema 1 depende del voltaje de la fuente, pero depende de la caída en esta resistencia. Pero por esta resistencia pasa la corriente del subsistema 1 y el subsistema 2. Entonces el voltaje y la corriente del subsistema 1 está viendo lo que está pasando entre el voltaje y la corriente del subsistema 2. Hay un acoplamiento por tierra común, ¿no? De hecho, es la razón de algunos problemas comunes en edificios cuando hay centros de cómputo que están en cuartos diferentes y de repente hay errores de datos, ¿no? Para enviar datos de un cuarto a otro, ¿no? Y lo que sucede es que están a diferente nivel de voltaje, ¿no? Nivel de voltaje base, ¿no? Porque hay una caída de tensión a lo largo de la red de tierras, ¿no? Y no están viendo la misma referencia, ¿no? Y esa diferencia puede ser tan grande como para que de un cuarto no se esté reconociendo los datos, ¿no? Y en todos los sistemas hay acoplamiento por tierra común. Y siempre se nos olvida este acoplamiento, ¿no? En el diseño de los sistemas físicos. Por eso lo pongo aquí, ¿no? Les decía, el objetivo es crear curiosidad, ¿no? Si fuera totalmente ideal este conductor, fuera un superconductor o un conductor de conductividad infinita, no habría caídas de voltaje a lo largo de él y no habría acoplamiento por tierra común, ¿no? Y otro problema es las descargas electrostáticas. Todos hemos sentido los toques que nos damos en época de secas. Y tiene que ver con un fenómeno que se llama triboelectricidad. Siempre que hay contacto entre dos materiales, hay un intercambio de carga, ¿no? Si es un conductor y hay intercambio de cargas, las cargas se difunden rápidamente en el orden de microsegundos. Pero si es un dieléctrico y acumula cargas, esas cargas se van a quedar ahí. No se mueven, se quedan ahí acumuladas y se van a mover siempre y cuando descarguemos el dieléctrico poniéndolo en contacto con algo, ¿no? Entonces, cuando un dieléctrico ya está cargado, mueve las cargas de un conductor, polariza el conductor. Y si este conductor se acerca a otro conductor conectado a tierra o lo llega a tocar, las cargas se mueven, ¿no? Se mueven y circulan hacia tierra, ¿no? Esa es la descarga que sentimos, ¿no? Cuando estamos cargados. Como este dibujo es muy sencillo de aquí, ¿no? Al caminar tenemos rozamiento en los zapatos con pisos de vinil, por ejemplo. Hay intercambio de cargas entre las suelas del zapato y el piso. Se cargan las suelas del zapato y se produce una posición de nuestro cuerpo, que tenemos muchos electrolitos dentro de nosotros. Se mueven las cargas a nuestros extremos y cuando tocamos algo metálico conectado a tierra, salta la descarga, ¿no? Y para sentir una descarga, la descarga tiene que ser más o menos de unos 3000 volts, es lo que sentimos. Más abajo de estos probablemente no lo sintamos, a menos que tengamos la piel muy sensible. Y si ven, para dañar dispositivos electrónicos basta con 100 volts, ¿no? Ya podemos estar descargando en sistemas electrónicos y nunca lo sentimos, ¿no? Pero estamos dañando sistemas electrónicos, ¿no? Es otro problema de compatibilidad electromagnética también, ¿no? El hacer diseños robustos ante este tipo de fenómenos, ¿no? Siempre en el momento que los toquemos, siempre les estamos inyectando descargas, ¿no? De época de seca, ¿no? De época de
pocas húmedas, bajan la probabilidad de que haya descargas. De hecho, pueden desaparecer por completo, ¿no? Pero nunca se sabe, ¿no? De todos esos problemas, se han emitido requerimientos de computadora electromagnética. Hay dos tipos, en general hay dos tipos. Unos son los requeridos por agencias gubernamentales, como la FCC, es la de Estados Unidos, o la CISPER, que es la francesa. Y esos tienen que ver con emisiones, ¿no? Hay regulaciones legales con las emisiones para no interferir con otros sistemas, ¿no? Cuando diseñamos un circuito o un producto y lo tenemos que comercializar, tiene que pasar estas normas. Hay otras más, son las más conocidas, para poder comercializarlo, porque eso asegura que no interfieren con otros equipos, ¿no? Y la segunda parte de requerimientos son los requeridos por el fabricante. Los fabricantes tienen sus propias normas, sobre todo orientados a qué tan robustos quieren hacer sus productos, ¿no? Todo depende del precio en el que quieran vender sus productos, ¿no? Si hay productos muy baratos, lo más seguro es que tenga problemas. Un producto muy robusto tal vez no tenga problemas ni origine problemas con otros productos, pero seguramente va a ser un poco más caro, ¿no? Pero todo esto depende del fabricante, ¿no? Los requeridos por el fabricante. Para checar que los productos cumplen con esos requerimientos, se suelen hacer pruebas por el computadora electromagnética, que están divididas prácticamente en tres, que son las pruebas por radiación, se prueban emisiones y también se prueba inmunidad, qué tan robustos son los sistemas para soportar ondas electromagnéticas que inciden sobre ellos, ¿no? Las conducidas, también se miden las emisiones por conducción, qué tanto inyectamos a las redes de alimentación en cierto rango de frecuencias, y también se hacen pruebas de inmunidad, qué tanto aguantan nuestros productos a corrientes y voltajes inyectadas de cierta amplitud y cierta frecuencia, ¿no? Y las descargas electrostáticas, ¿no? También se hacen estas pruebas para checar la robustez de los equipos ante estos fenómenos, ¿no? Es una gráfica de cómo se presentan las normas en forma visual. Esta es una gráfica para clase B, que para productos residenciales, a productos comerciales que compramos y nos llevamos a nuestra casa, simplemente como las televisiones. Y del eje horizontal, rango de frecuencias, donde se deben de hacer las pruebas, y luego el del rango vertical, voltaje, ¿no? En dBs por microvolt. Pues cuando se hacen las pruebas, las emisiones del producto no deben de rebasar estos niveles. Este quasi-peak quiere decir que se hizo con un medidor de quasi-peak. Y este AB es un medidor de average, ¿no? Un medidor de promedio, ¿no? Un medidor de espectros promediado, o medidor de espectros en quasi-peak, ¿no? Medidos con LINS, pues es un filtro, una LINS no es más que un filtro para poder hacer las mediciones, ¿no? Estas emisiones conducidas también, pero clase A es para productos industriales. No es lo mismo los requerimientos para productos comerciales que para productos industriales. Que a los productos industriales se les permite emitir más, ¿no? Porque se puede controlar su uso en la industria, ¿no? O los trabajadores en la industria pueden usar vestimenta o algunas protecciones extras para manejar esos equipos, pero en el hogar no se puede hacer, ¿no? Por eso para productos en el hogar se permiten menos emisiones, ¿no? Emisiones conducidas, también para clase residencial, clase B, que me dice para atrás. Emisiones radiadas también para la FCC, para clase B residencial, también igual. Tenemos el rango de frecuencias en el eje horizontal y el eje vertical. Si en este caso no tenemos voltaje, sino campo eléctrico, ¿no? Se mide el campo eléctrico con antenas, y aquí nos especifica la distancia a la que se hacen las mediciones, ¿no? A 3 metros, ¿no? Lo que dice que se pone el dispositivo bajo prueba y la antena se pone a 3 metros. Emisiones radiadas para clase A industrial. Estas normas vienen con mediciones a 10 metros. Se pueden hacer a otras distancias, nada más transfiriendo esta gráfica
como que esta gráfica a una distancia diferente. Y también tenemos del lado izquierdo el eje vertical, el campo eléctrico, ¿no? En dBs por microvolt sobre metro, son unidades de campo eléctrico. ¿Cómo se vería una medición? Se vería así, ¿no? Ahorita vemos gráficamente cómo se hace, ¿no? Algunos dibujos, ¿no? Tenemos para CISPER 22, a 3 metros, la clase B, esa es la norma. Y eso es lo que nos daría las mediciones, digamos, lo que llamaríamos un mal diseño de cierto dispositivo, ¿no? Son las amplitudes del campo eléctrico y rebasa en muchos puntos las normas, ¿no? Y un dispositivo que fuera bien diseñado y que pasara las normas, se vería así la medición. La medición de las emisiones en todas las frecuencias está abajo de las normas, ¿no? Está pasando a todas las frecuencias. Este producto es un producto que pasa las normas de emisiones de compatibilidad electromagnética, ¿no? Las emisiones, hay dos tipos de mediciones. Una que se le llama de certificación y otras de precertificación. Las de precertificación son más sencillas de hacer. Generalmente los hacen las compañías, los ingenieros mismos en sus laboratorios. Se requieren menos prestaciones en el ambiente de medición y sirve de guías para los ingenieros de diseño para que vayan modificando sus diseños, ¿no? Ya que los ingenieros bien seguros de su diseño y ya tienen prototipos, se suele, antes de iniciar su comercialización o su producción, se suele mandar a mediciones para ver si el objeto o el dispositivo cumple con las normas, ¿no? Y las emisiones radiadas se hacen en una cámara anecoica, ¿no? O semianecoica, dependiendo de la norma. Esas cámaras no son más que una jaula de Faraday. O sea, tienen paredes y techos de metales, pero por dentro tienen estos conos que absorben las reflexiones de las emisiones de los productos. Y lo que se hace es poner el producto a funcionar dentro de la cámara y se pone la antena y se mide, ¿no? A través de un medidor de emisiones y después en la computadora se pueden desplegar los resultados, como el que vimos en la otra diapositiva, ¿no? Las pruebas de inmunidad también serían pruebas de certificación que se hacen en cámaras anecoicas. Se pone el dispositivo a funcionar, se pone una antena y se le inyecta. Realmente se le lanza un campo eléctrico sobre el dispositivo y se hace un barrido, ¿no? Se hace un barrido en frecuencia y en amplitud para detectar si a cierta frecuencia o cierta amplitud de campo eléctrico el producto deja de funcionar correctamente, ¿no? Es una foto de una cámara semianecoica, se llama semianecoica porque no tiene conos en el piso. Tiene un plano metálico. Esa es una antena para pruebas de inmunidad, una prueba grande. Es una antena grande que tiene que aguantar la potencia que se envía para generar un campo eléctrico alto y en la mesa se pone el producto a checar, ¿no? Esta cámara que está aquí es una cámara para normas automotrices. Pues tiene esta mesa. Las cámaras para mediciones de normas comerciales no tienen una mesa, tienen una mesa más chiquita que una tornamesa que da vueltas, ¿no? Y la antena sube y baja, ¿no? Para ese tipo de normas. Dependiendo de la norma, puede cambiar los requerimientos de la cámara anecoica y cómo se tienen que hacer esas pruebas, ¿no? Las emisiones de conducción son muy parecidas, ¿no? Se pueden hacer, si no se usa una cámara anecoica, se pueden hacer ahí, o basta con un cuarto blindado, o si es de precertificación, se puede hacer en un laboratorio cualquiera, ¿no? Se pone el dispositivo a funcionar tal y como debe de funcionar y se pone un filtro para medir las corrientes de alta frecuencia que se está inyectando a la fuente, ¿no? Que se están inyectando a la fuente de alimentación, ¿no? Y las pruebas de inmunidad, ¿qué se hace? Se pone el dispositivo a funcionar y se le inyectan corrientes con cierta amplitud y cierta frecuencia, ¿no? Aquí se está inyectando por medio de inductores, por medio de donas. Pues al revés que un medidor de corriente eléctrica, los medidores de gancho que conocemos, aquí es al revés, en lugar de medir
medir la corriente, porque a través de su campo magnético se le está inyectando una corriente a través del campo magnético que se genera en la dona, ¿no? Que tenemos un generador de señales, amplificadores, e inyectamos la corriente que queremos, ¿no? Para que se vaya hacia el dispositivo, y ese es un medidor, ¿no? Para estar checando si estamos inyectando anteriormente la corriente que queremos, ¿no? Formas de prevenir la interferencia electromagnética. Y cuando nos encontramos problemas o como concepto, cuando diseñamos los sistemas, tenemos esos tres conceptos que nos ayudan. Uno es suprimir las emisiones en la fuente. ¿Cómo las suprimimos? Por ejemplo, en un sistema digital, debemos reducir las componentes de alta frecuencia de las señales. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues cambiar de familia digital, ¿no? Que tenga subidas y bajadas más lentas, ¿no? Modificar la configuración geométrica, o sea, cambiar el layout, cambiar nuestros enrutamientos de las pistas, hacerlos de otra manera. Ese sería trabajar en la fuente, si sabemos que nuestro producto va a emitir mucha energía electromagnética al espacio. El segundo es hacer la trayectoria de acoplamiento lo más ineficiente posible. En este caso sería alejar la fuente del receptor o viceversa, o cambiar la geometría de cómo están acomodados las diversas tarjetas en un solo producto, por ejemplo. Cambiarlos de orientación dentro del producto para que no interfieran entre ellos. O empleo de blindajes. Si alguien ha abierto algún producto electrónico, en las fuentes, en la entrada, tienen una cajita metálica. Realmente esa cajita está arriba de los rectificadores de la fuente. El empleo de blindaje es el último recurso porque cuesta mucho dinero, ¿no? O sea, aunque una cajita sea barata, se le pone a todo el mundo, ¿no? Entonces, si implica un gasto, el empleo de blindajes debe ser el último recurso, ¿no? Y el tercero, trabajar en el receptor, ¿no? Hacer que el receptor sea menos susceptible a las emisiones, ¿no? Modificar la configuración, podemos modificar la configuración de los circuitos para que sean más inmunes. Ya habíamos comentado, un buen emisor es un buen receptor y un mal emisor es un mal receptor, no es el teorema de reciprocidad, ¿no? Empleo de filtros, también lo han visto muchos de ustedes, y han abierto muchos dispositivos electrónicos, equipo electrónico, tienen su filtro en las entradas también. Y, por ejemplo, usar código de corrección de datos. En algunos casos se puede hacer correcciones por software para hacer que nuestros sistemas receptores sean menos susceptibles a ruido electromagnético al que se ven sujetos. ¿Cómo hacemos esto? Diseñando para compatibilidad electromagnética, ¿no? Pensando en la compatibilidad electromagnética desde el inicio de los diseños, ¿no? Incluso desde la prueba de concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque la computadora electromagnética afecta a otros aspectos del diseño, ¿no? No solo el eléctrico y el electrónico, sino el mecánico y el térmico, ¿no? Realmente en las industrias hay problemas con los térmicos y los electrónicos, porque los electrónicos quieren a veces hacer diseños muy compactos, pero los térmicos dicen que no se puede, ¿no? Porque se va a calentar el producto, ¿no? Y poner disipadores de calor y otras cosas para bajar la temperatura, o también les podría requerir poner ventiladores que requieren más potencia. Entonces, siempre hay un compromiso, ¿no? entre lo que va a emitir el producto y lo que requieren los térmicos. Los mecánicos también, ¿no? Por ejemplo, se necesitan también, afectan los diseños mecánicos, y vas a poner, por ejemplo, un blindaje, ¿no? Tiene que ver con el diseño mecánico del dispositivo de nuestro producto, ¿no? Y el importante diseño exitoso depende de la aplicación temprana, ¿no? Entonces vamos a ver una ruta de diseño inicial, digamos, recomendada. Cada quien lo cambia y en la práctica de acuerdo a sus intereses. ¿Y cuál es el objetivo de pensar en la computadora electromagnética desde el inicio? El objetivo es solucionar los problemas mayores y obvios, ¿no? Porque si surge un problema grande y obvio al final, pues va a costar mucho dinero hacer las correcciones, ¿no? Y dejar opciones para corregir problemas posteriores, ¿no? Con un impacto mínimo en el costo del producto y el tiempo de entrega, ¿no? Por ejemplo, hay diseños donde se dejan las conexiones por si es necesario poner, por ejemplo, capacitores, ¿no? En algún punto, ¿no? Porque no se está uno seguro que si se van a necesitar, pero se dejan las conexiones para poder introducirlo, ¿no?
probablemente no se requiera y simplemente se dejan las conexiones, o si se requiere no hay que rerutar o hacer cambios mayores más que hacer la conexión del, del capacitor. Es un ejemplo nada más, ¿no?, de qué significa eso de dejar opciones para corregir problemas posteriores, ¿no? ¿Por qué se recomienda desde el inicio? Aquí tenemos una gráfica, digamos, de costos de cambio en nuestros diseños y en las etapas, ¿no? Entonces, como el costo va subiendo, el diseño de concepto, de hacer cambios en nuestros diseños de conceptos, tiene muy bajo costo, ¿no? Cuando ya tenemos un inicial, cuesta un poquito más, ¿no? Entonces tenemos un diseño inicial, ¿no? Conforme nos vamos moviendo a la derecha, empieza a costar más, ¿no? Cuando estamos en la etapa de modelado y simulación, aumenta el costo. Cuando tenemos prototipos y queremos hacer cambios, también va a aumentar el costo. Y aquí, este es alto porque es algo normal, ¿no? Ya cuando se quiere hacer cambios en fabricación, se tienen que hacer cambios en muchas cosas, ¿no? Porque ya cuando un producto pasa de prototipo a fabricación, hay muchas cosas en juego, ¿no? Ya se hicieron documentos, digamos, de procedimientos de fabricación, y ya se está hablando con proveedores, y el hacer modificaciones puede implicar retrasos en tiempo, que es costo, ¿no? Entonces empieza a aumentar. A partir de aquí, el costo de hacer cambios sube rápidamente, ¿no? Esta parte de servicio al cliente es muy costoso, porque el costo puede ser tan grande como que se le tiene que dar al cliente un producto nuevo, ¿no? Eso implica que prácticamente se vendieron dos productos a mitad de precio, ¿no? El que se le vendió primero al cliente y el otro que se le dio, ¿no? Es un costo grande, ¿no? Cuando los problemas se vienen hasta el servicio al cliente, ¿no? ¿Qué le podemos hacer para abaratar costos? Esta es una gráfica de un diseño convencional, o sea, diseño, digamos, viejo. Usamos no de años, sino tal vez lustros, o de cómo se hacían las cosas. Tenemos un diseño, tenemos los requerimientos del sistema, pasamos al diseño de arquitectura, después hacemos un diseño físico, ¿no? Lo probamos, pero a nivel físico hacemos un prototipo y se le hacen mediciones, ¿no? Si no es satisfactorios, hay que regresarse, ¿no? Hay que regresarse al diseño físico, ¿no? Modificar nuestros requerimientos en el diseño físico, ¿no? Y pasar al prototipo, ¿no? Esto hace lustros se hacía así, incluso décadas, y esto era muy caro, ¿no? O sea, nunca funcionan las cosas al primer prototipo, ¿no? Pero venirse hasta el diseño físico es muy caro, ¿no? Otra ruta que podemos hacer sería empezar desde el inicio, desde las pruebas de concepto, cuando enumeramos los requerimientos del sistema, o sea, qué queremos que haga el sistema y cómo queremos que lo haga, y bajo qué criterios lo va a hacer y con qué prestaciones. Desde ahí empezar a pensar en cómo va a ser su comportamiento electromagnético, ¿no? Cuando diseñamos la arquitectura del sistema, también seguir pensando y generar guías de compatibilidad electromagnética, ¿no? Cuando ya entramos en nuestro diseño físico, antes del prototipo, que se hace y es común ahora, hacer una simulación, ¿no? Con herramientas numéricas, ¿no? Hacer una simulación del dispositivo. Si se puede hacer simulaciones de campos electromagnéticos, se hace. Lo que implica también el poder extraer los parásitos de nuestro sistema, ¿no? Por medio de cálculo de campos electromagnéticos. Después hacer simulaciones a nivel circuito con nuestros parámetros que extrajimos de nuestro sistema, y optimizar el diseño en este lazo, ¿no? Diseño lo más que podamos, ¿no? Con simulaciones numéricas, ¿no? Y una vez que ya estamos seguros de que ya no podemos optimizarlo más, entonces sí mandarlo a hacer un prototipo. El prototipo hacerle misiones de precertificación, se hacen en las mismas compañías muchas veces, para que los equipos de diseño tengan una idea de cómo está el comportamiento electromagnético del sistema, y si no pasa, pues el producto aquí todavía está con los ingenieros de diseño, ¿no? Todavía están pensando si funciona bien, regresa a volver a hacer simulaciones, ¿no? Algo raro pasó, no funcionó como esperábamos, pero nos regresamos a hacer simulaciones, ¿no? Y otra vez modificar el diseño físico, y si ya revisamos todo, estamos seguros que ya revisamos todo, lo probamos, ¿no? Ya si vimos que las pruebas que hicimos nosotros mismos en nuestros laboratorios, los mismos diseñadores los hicieron, y está pasando, ya se envía
a pruebas de certificación, ¿no? Que cuestan mucho dinero, tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Puede no pasar, nada es perfecto, ¿no? Puede no pasar, pero la intención es que la mayoría de las veces, la mayoría de los productos estén pasando siempre, ¿no? Alguno va a fallar y es el que va a costar mucho dinero, ¿no? Porque hay que regresar hasta acá, ¿no? Que a lo mejor la corrección del problema no lleva tanto trabajo, ¿no? Porque ya está más o menos optimizado, ¿no? Tal vez por falta de experiencia no se tomaron algunas consideraciones que se deben de considerar, pero una vez que regresa, se pueden tomar en consideración. Y una vez que pasa la prueba de certificación, ya se dice, pues sí, ya pasó, va a pasar las pruebas, entonces ya podemos pasar a las siguientes etapas, ¿no? Del producto, ¿no? Al final de cuentas, como conclusión, ventajas de un diseño adecuado. La primera, minimización de los costos adicionales de los elementos de supresión requeridos, ¿no? Y cuando un diseño no pasa, a veces simplemente se ponen filtros, por ejemplo, filtros extras o se modifican algunas cosas para rediseñar y eso cuesta dinero, ¿no? A lo mejor con un mejor diseño no hubiera sido necesario poner esos dispositivos adicionales, ¿no? Minimización de los atrasos en el desarrollo de los productos, eso es importante para los fabricantes, porque si un producto no pasa las pruebas, hay que rediseñar eso, atrasa la salida del producto al mercado y pierden clientes, ¿no? Aparte de que cuesta más, se pierden clientes o incluso puede perder ventanas de oportunidad de los productos, ¿no? C, asegurar que el producto funcionará adecuadamente en la presencia de fuentes de ruido externas, ¿no? Esto tiene que ver con el buen nombre, digamos, de alguna compañía o de algún producto, ¿no? Un producto que de repente falla, pues cada vez va a haber menos clientes o va a tener menos clientes para comparados con los que tienen un producto que nunca falla, ¿no? O que falla muy poco, ¿no? Y D, incrementa las posibilidades de que el producto cumpla con los requerimientos regulatorios, ¿no? Ese es el último. Y si no pasan los requerimientos, pues no se puede comercializar, ¿no? A lo mejor en ciertos países sí, ¿no? Que no tengan regulaciones muy estrictas, ¿no? Pero en otras zonas del planeta o en otros países del planeta no se va a poder, ¿no? Si no pasa el producto con los requerimientos regulatorios que pidan, ¿no? Y como ejemplos nada más, como les decía, para despertar la curiosidad, retomando lo que habíamos comentado al inicio de la plática con los lazos, hacer un mal diseño, tenemos un lazo muy grande. Esto puede convertirse a ciertas frecuencias en un buen emisor, pero también un buen receptor que se recomienda disminuir las áreas, ¿no? Lo que tenemos aquí es una representación de lo que puede hacer un PCB de varias capas. Tener una señal por una capa y después el retorno por otra capa, pero separada, crea lazos grandes también, que se recomienda poder acercarlos, ¿no? Puede acercarlos las pistas de señal y las pistas de retorno, si existen, o la capa disponible para los retornos. La recomendación también de PCBs de alta frecuencia es usar planos de tierra, ¿no? Para los retornos, ¿no? Eso hace que se acerquen los retornos a las pistas, ¿no? Físicamente las corrientes están circulando por los planos de retorno, pero están cerca de las pistas de señal. Esto reduce los lazos también, ¿no? Y reduce las emisiones. Siempre que acercamos las corrientes de ida con las corrientes de venida, lo que hacemos es disminuir las emisiones. Si físicamente pudiéramos poner la corriente en un sentido junto a la otra, que fuera posible ponerlas en la misma posición geométrica, las emisiones serían cero, porque la emisión de una corriente estaría a 180 grados de la otra corriente, ¿no? Se anularían los campos, ¿no? Pero eso no es posible, ¿no? No pueden ocupar la misma posición física los conductores, ¿no? Pero sí los podemos acercar lo más que podamos, ¿no? Para disminuir las emisiones, ¿no? Empleo de blindajes es trabajar con las trayectorias de acoplamiento. Los blindajes se pueden utilizar de dos formas, ¿no? Para evitar que le llegue
se hagan las interferencias de un dispositivo muy ruidoso, o para evitar que a un dispositivo muy susceptible le lleguen las interferencias de otro sistema, ¿no? Y esos son ejemplos de blindaje, ¿no? No son más que cajas metálicas. Parece sencillas, pero sí se requiere experiencia para diseñarlas. A veces es muy difícil simularlas por su estructura complicada. Tienen áreas grandes comparados con el grosor de los materiales, eso complica su modelado numérico. Muchos requerimientos o muchas directrices de los fabricantes es por experiencia, ¿no? Y hay gurús prácticamente son gurús, ¿no? Para el diseño de blindaje, ¿no? Y otros ejemplos de blindaje, ¿no? Tenemos esta capita como cajita que se pone arriba, o este tipo de blindajes, ¿no? Que están separados, ¿no? Y terminamos con esto, para ver algo un poquito más práctico que puros dibujos. Tenemos abiertos a algunas preguntas que desean hacer. Sí, muy bien, claro. Muchas gracias al doctor Pablo Moreno Villalobos por esta charla tan interesante. Tenemos saludos de Ciudad del Carmen, de la universidad de por allá. Y una pregunta aquí que surge, dice, relativa al tema, que si en los diseños electrónicos como el de los que hablaba, conviene utilizar conexiones o interconexiones ópticas para evitar un poco este problema de la compatibilidad. Sí, sí, el problema podría ser el tamaño de la conversión, ¿no? De eléctrica a óptica, ¿no? Y luego el receptor va a Ajá, recibir en óptica y luego hay que hacer otra vez la conversión, ¿no? eso es. Pero ¿Y sí, eso implica un costo fuerte de inversión? sí podría implicar, porque sí, las cuestiones fotónicas son un poco más caras, ¿no? Y aparte son más frágiles, ¿no? Ah, de acuerdo, de acuerdo. También habría que Eh, checar la parte mecánica, ¿no? Del producto, ¿no? ok, de acuerdo. Eh, en otra pregunta, está más relacionada a qué problemas de seguridad, si es que los hubiese, podría tener este problema de la compatibilidad electromagnética, este Eh, fenómeno. sí, pueden haber problemas muy serios, ¿no? Por ejemplo, un problema de compatibilidad es que, por ejemplo, en un auto, que por interferencia deje de funcionar un sensor Ah, y se sí, pegue el acelerador. claro, claro, entiendo. Sí, 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 claro, claro. sí, sí hay Entonces, problemas de seguridad fuertes. De hecho, las normas automotrices son ajá, incluso en algunos puntos más fuertes que incluso las de aviación, ok, porque una falla por compatibilidad, pues primero, implica modificar sistemas de millones de autos, ¿no? sí, Como sí, cuando claro, salen, claro. así que hay que cambiar la bolsa de Con aire un de, defecto de ahí, tal modelo por un defecto, ¿no? Y a lo mejor sí, es un claro, defecto de claro. compatibilidad y se llama a todos, ¿no? Para cambiarles son pérdidas grandes, ¿no? Y en México Sí, no sí, pasa mucho, pero por ejemplo en Estados Unidos hay demandas millonarias, ¿no? Que se juntan muchos afectados claro, y demandan a las compañías por cantidades enormes, ¿no? De millones de dólares, ¿no? claro, claro. Pero eso es desde el punto de vista económico, pero sí hay problemas de seguridad graves de que algún sistema de control, por ejemplo, un sistema de control que falle en un avión, una lancha, un auto, por un Ajá. problema de compatibilidad que no se previó y deje de funcionar un sistema de control, sí puede tener riesgos, ¿no? Riesgos a la vida Claro, humana incluso, ¿no? claro, claro. Sí, sí, muy bien. Tenemos una pregunta más. Jorge Jiménez nos indica, nos pregunta qué programa utiliza para simular. Pero si es que simulación de campos electromagnéticos hay varios, ¿no? Se puede usar el ANSYS, se puede usar COMSOL, hay otro que se llama el ADS. Hay varios, ¿no? Hay varios. Aquí el problema es el costo, ¿no? Todos Sí, esos sí, claro, programas cuestan dinero y si es para cuestiones de diseño comercial cuestan mucho más, ¿no? claro, claro. Y para Sí, sí, diseño de circuitos,
o simulación de circuitos, pues los más comunes son los, para electrónica, son los tipo SPICE, ¿no? De acuerdo. Sí, de Y para acuerdo. sistemas de potencia, pues está el PSCAD, ¿no? El PSCAD o el ATP, ¿no? Que son De acuerdo. de simulación de circuitos, ¿no? Siempre hay dos Sí, etapas, ¿no? La simulación electromagnética para extracción de parámetros y cálculo de campos, y después la simulación a nivel circuito, ¿no? Para checar otras condiciones como la calidad de la señal, ¿no? O la integridad de señal de los dispositivos, ¿no? sí, sí, de acuerdo. Pues una más, Miguel Ruiz pregunta, en el estudio de líneas de transmisión, también debe involucrarse el fenómeno de la compatibilidad electromagnética. Sí, sí, de hecho hay el problema de sobrevoltajes por switcheos, por excitaciones, es un problema de compatibilidad electromagnética porque es un Compatibilidad. análisis de transitorios, ¿no? Otro De problema acuerdo. común que se hace en líneas de distribución son los voltajes y corrientes inducidas por descargas atmosféricas cercanas. No, Sí. no directas, porque una línea de distribución, si le cae un rayo, pues se cae, ¿no? Sí, sí. Se cae y tienen que mandar a los linieros, ¿no? Y no se protegen contra esos eventos porque la probabilidad es pequeña. Los rayos Ah, generalmente van a caer en árboles, en los pararrayos de edificios o de iglesias. Es poco sí, sí. probable que caigan directamente en una línea de distribución Una línea. y no se protegen contra ese evento. Pero un rayo que cae cerca de una línea de distribución no la va a derribar, no va a derribar el poste ni la línea, ¿no? Ajá, Pero el campo electromagnético del rayo se va a sí. acoplar a la línea de distribución y va a haber voltajes y corrientes transitorios que van a recorrer toda la línea de distribución hasta los usuarios, ¿no? Es un problema de compatibilidad electromagnética, ¿no? Sí, claro, Y muy la bien. otra es las redes de tierra también, que son muy comunes en sistemas Oh, de suministro de energía sí. eléctrica, ¿no? Los Ujú, sí, sí. acoplamientos por las redes de tierra comunes producen corrientes que interfieren con Oh, los equipos que conectemos, ¿no? A esa misma red de tierra, ¿no? de acuerdo. Sí. Finalmente, una pregunta más de carácter, pues, de ilustración. Indica aquí Osvaldo Cano, eh, ¿qué bases matemáticas o de otras ramas de la ingeniería hay que tener listos como para entrar a estos temas? Teoría electromagnética Teoría electromagnética. y circuitos, ¿ah? Y circuitos, ¿ah? De acuerdo. Siempre iniciamos con la teoría electromagnética en las simulaciones de campos, pero después invariablemente también hay que simular a nivel circuito, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Pues ya cumplimos la hora. Creo que es el momento de despedirnos, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento al doctor Pablo Moreno Villalobos, quien es profesor de la Unidad Guadalajara en Cinvestav, por tan interesante charla, tan apropiada para todo aquel estudiante o persona que esté interesada en los campos magnéticos. Pues recuerde que estas charlas quedan grabadas aquí en el Facebook de la Unidad Guadalajara, así como en YouTube, que también maneja la Unidad Guadalajara. Ahí quedan grabadas las charlas, las puede ver posteriormente y las puede recomendar, por favor, a sus conocidos, a sus colegas pues alguna otra pregunta que pudiera surgir más adelante, las puede dejar aquí y yo estoy seguro que en el transcurso de los días pudiésemos contestarlas y el mismo doctor Pablo pudiera ayudarnos a hacerlo. Pues reitero el agradecimiento, muchísimas gracias a todos y pues estamos en contacto para la siguiente semana. Muchas gracias y muchas agradecimiento también al ingeniero Rogelio por su transmisión a través de Facebook. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y hasta la próxima, hasta luego a todos. Gracias.